Spanish, Intermediate Level 42. Please don't forget to subscribe and like the video. Por favor no olvides suscribirte y gustarte el video. In the 100 years after Columbus made his first trip west, En los 100 años después de que Colón hizo su primer viaje al oeste. En los 100 años después de que Colón hizo su primer viaje al oeste. the Spanish overcame many problems and made many important discoveries about the geography and peoples of America. Los españoles superaron muchos problemas e hicieron muchos descubrimientos importantes sobre la geografía y los pueblos de América. Los españoles superaron muchos problemas e hicieron muchos descubrimientos importantes sobre la geografía y los pueblos de América. Between 1519 and 1522 Spanish ships went round the world. Entre 1519 y 1522 los barcos españoles dieron la vuelta al mundo. Entre 1519 y 1522 los barcos españoles dieron la vuelta al mundo. At the same time, Hernán Cortés, with fewer than 400 men, got control of the Aztec Empire. Al mismo tiempo, Hernán Cortés, con menos de 400 hombres, tomó el control del Imperio Azteca. Al mismo tiempo, Hernán Cortés, con menos de 400 hombres, tomó el control del Imperio Azteca. He made Mexico City the capital of New Spain. Hizo de la Ciudad de México la capital de Nueva España. Hizo de la Ciudad de México la capital de Nueva España. A few years later, in 1535, Francisco Pizarro, another Spaniard, got control of the great Inca Empire in what is today Peru. Unos años después, en 1535, Francisco Pizarro, otro español, tomó el control del gran imperio inca en lo que hoy es Perú. Unos años después, en 1535, Francisco Pizarro, otro español, tomó el control del gran imperio inca en lo que hoy es Perú. In less than 50 years and without a serious war, Spain became the controller of almost all the land between California and Argentina. En menos de 50 años y sin una guerra seria, España se convirtió en la controladora de casi todas las tierras entre California y Argentina. En menos de 50 años y sin una guerra seria,
España se convirtió en la controladora de casi todas las tierras entre California y Argentina. Soon, the first wave of Europeans came to the New World. Pronto, la primera ola de europeos llegó al Nuevo Mundo. Pronto, la primera ola de europeos llegó al Nuevo Mundo. On the map of the New World, Spanish names were everywhere. En el mapa del Nuevo Mundo los nombres españoles estaban en todas partes. En el mapa del Nuevo Mundo los nombres españoles estaban en todas partes. The Spanish language became a world language. La lengua española se convirtió en una lengua mundial. La lengua española se convirtió en una lengua mundial. Among the many wonderful things the New World gave the Old World, were a number of new foods. Entre las muchas cosas maravillosas que el Nuevo Mundo le dio al Viejo Mundo, había una serie de nuevos alimentos. Entre las muchas cosas maravillosas que el Nuevo Mundo le dio al Viejo Mundo, había una serie de nuevos alimentos. Chocolate, for example, was one of them. El chocolate, por ejemplo, fue uno de ellos. El chocolate, por ejemplo, fue uno de ellos. It came from Mexico. Vino de México. Vino de México. The word chocolate has an interesting history. La palabra chocolate tiene una historia interesante. La palabra chocolate tiene una historia interesante. It is two words from the Mayan Indian language, sour water. Son dos palabras de la lengua maya india, agua ácida. Son dos palabras de la lengua maya india, agua ácida. Without question, until 1588, Spain was the strongest nation in the world along with Ottoman Empire in the east. Sin lugar a dudas, hasta 1588, España era la nación más fuerte del mundo junto con el Imperio Otomano en el este. Sin lugar a dudas, hasta 1588, España era la nación más fuerte del mundo junto con el Imperio Otomano en el este. It had control of both Portugal and the Netherlands in Europe, much of America,
the Philippine Islands in Asia and some parts of Africa. Tenía el control tanto de Portugal como de los Países Bajos en Europa, gran parte de América, las Islas Filipinas en Asia y algunas partes de África. Tenía el control tanto de Portugal como de los Países Bajos en Europa, gran parte de América, las Islas Filipinas en Asia y algunas partes de África. The Spanish Empire was a real world empire on which the sun never went down. El Imperio Español era un imperio del mundo real en el que nunca se ponía el sol. El Imperio Español era un imperio del mundo real en el que nunca se ponía el sol. The radio gives news to us. La radio nos da noticias. La radio nos da noticias. We get news from the radio. Recibimos noticias de la radio. Recibimos noticias de la radio. The nurse gives attention to sick children. La enfermera presta atención a los niños enfermos. La enfermera presta atención a los niños enfermos. Sick children get attention from the nurse. Los niños enfermos reciben atención de la enfermera. Los niños enfermos reciben atención de la enfermera. The king gave a letter to Columbus. El rey le dio una carta a Colón. El rey le dio una carta a Colón. Columbus got a letter from the king. Colón recibió una carta del rey. Colón recibió una carta del rey. The waves will give pleasure to the swimmers. Las olas darán placer a los nadadores. Las olas darán placer a los nadadores. The swimmers will get pleasure from the waves. Los nadadores disfrutarán de las olas. Los nadadores disfrutarán de las olas. The businessman will give control of his company to his son. El empresario le dará el control de su compañía a su hijo. El empresario le dará el control de su compañía a su hijo.
The son will get control of his father's company. El hijo tomará el control de la compañía de su padre. El hijo tomará el control de la compañía de su padre. The sunlight may give a burn to you. La luz del sol puede darte una quemadura. La luz del sol puede darte una quemadura. You may get a burn from the sunlight. Puedes sufrir una quemadura por la luz del sol. Puedes sufrir una quemadura por la luz del sol. The sea can give food to everyone. El mar puede dar comida a todos. El mar puede dar comida a todos. Everyone can get food from the sea. Todos pueden obtener comida del mar. Todos pueden obtener comida del mar. This is a copy of my airplane ticket. Esta es una copia de mi boleto de avión. Esta es una copia de mi boleto de avión. It is a monument to peace. Es un monumento a la paz. Es un monumento a la paz. They gave us first-class service at that new Italian restaurant. Nos dieron un servicio de primera clase en ese nuevo restaurante italiano. Nos dieron un servicio de primera clase en ese nuevo restaurante italiano. The company got a big order a few days ago. La compañía consiguió un pedido grande hace unos días. La compañía consiguió un pedido grande hace unos días. When and where did you make your purchase? ¿Cuándo y dónde hiciste tu compra? ¿Cuándo y dónde hiciste tu compra? Can you take care of the children for 2 hours tomorrow? Puedes cuidar a los niños por 2 horas mañana. Puedes cuidar a los niños por 2 horas mañana. The output of industry went up last year.
La producción de la industria subió el año pasado. La producción de la industria subió el año pasado. Do you have a better plan? ¿Tienes un plan mejor? ¿Tienes un plan mejor? He put his home telephone on the back of his business card. Puso el teléfono de su casa en el reverso de su tarjeta de visita. Puso el teléfono de su casa en el reverso de su tarjeta de visita. Where there's life, there's hope. Donde hay vida hay esperanza. Donde hay vida hay esperanza. His success comes from hard work. Su éxito viene del trabajo duro. Su éxito viene del trabajo duro. There may be a change in the timetable. Puede haber un cambio en el horario. Puede haber un cambio en el horario. Our group made a few changes in your business plan. Nuestro grupo hizo algunos cambios en su plan de negocios. Nuestro grupo hizo algunos cambios en su plan de negocios. Fire has more than one use. El fuego tiene más de un uso. El fuego tiene más de un uso. Why won't the bank give us any more credit? ¿Por qué el banco no nos da más crédito? ¿Por qué el banco no nos da más crédito? He is from a town that has fewer than 100 families. Él es de una ciudad que tiene menos de 100 familias. Él es de una ciudad que tiene menos de 100 familias. Jamestown, Virginia was an English colony. Jamestown, Virginia era una colonia inglesa. Jamestown, Virginia era una colonia inglesa. What is the shortest way from your house to school? ¿Cuál es el camino más corto de tu casa a la escuela? ¿Cuál es el camino más corto de tu casa a la escuela?